Bueno, ya lo habíamos anunciado y presentado el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, fiscal Eugenio Campos. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días, bienvenido a Estado Nacional. Muy buenos días a ambos, muchas gracias por la invitación y acá efectivamente a su disposición para poder colaborar. Bueno, y viene lleno de cantidad de anotaciones y de páginas porque nos imaginamos... Usted también me imagino que está tratando de hacerse un planograma con la cantidad de casos, de diferencias, de casos, aristas, montos, procedencias, nombres propios. Es un caso complejo, pese a que usted tiene una experiencia vasta en esto. Así es un caso complejo, un caso que también tiene una connotación nacional indudable, ¿no es así? Y tiene también una proliferación que a cada minuto van generándose también nuevas investigaciones. Esto nos ha permitido desde el día 1 tener un control respecto de las mismas. Ya, pero ¿tiene usted ya hecho como el mapa de cuáles son los convenios, cuáles son las fundaciones, cuáles son los ministerios involucrados o las corporaciones o las gobernaciones regionales? ¿Tiene un mapa completo o todavía sigue sorprendiéndose? La verdad que no hay nada que sorprenda al día de hoy, ¿no? Yo llevo 23 años respecto a investigando delitos, esto nada sorprende. Sin perjuicio de esto, indicamos que desde el día 1, ya la última semana de junio, cuando se inicia el primer caso Antofagasta, ¿no es así? Que empezamos un 1, las semanas se segregaban decenas, el día de hoy tenemos alrededor de 47 fundaciones y corporaciones, de Arica a Magallanes, casi como un eslogan, y de Arica a Magallanes respecto del cual tenemos 47, 11, perdón, 47 fundaciones y corporaciones investigadas, sospechosas. Déjeme terminar. Son 47 fundaciones y corporaciones que dicen relación que impactan en alrededor de 20 causas propiamente tal, ¿no? Carpetas investigativas, en los cuales cada una de ellas dice relación con montos de los cuales nosotros tenemos nuestro foco de investigación. ¿Ya? Eso, insisto, respecto de 11 fiscalías regionales al día de hoy del Ministerio Público, nos abocan a esta investigación. Por cierto, a la pregunta que ustedes me formulaban, tenemos un control, tenemos una planificación respecto a cada una de ellas, sabemos cuáles son los equipos investigativos y particularmente desde dónde salen los fondos respecto a los cuales nosotros estamos investigando. Los fondos, si uno mira, salen o desde gobierno central vía alguna seremía, pero es gobierno central, o gobernaciones, que es distinto. Y esto es importante aclararlo una y otra vez. Las gobernaciones son gobiernos regionales, que son autónomos, no es gobierno central. Dicho eso, ustedes están abocados a la investigación en términos genéricos país, y esa es una diferencia respecto de otros casos, porque hay veces que la fiscalía de una determinada región ve un caso y se parece mucho al de otra región, pero lo ve otro fiscal. Aquí, ¿hay alguien que está coordinando el mapa completo del caso? Así es, el fiscal nacional nos encomendó desde el día 1 la coordinación, cooperación y colaboración en cada una del desarrollo de estas investigaciones. Tenemos, como señalé, de Arica a Magallanes, el mandato que nos establece el fiscal nacional, establecer una uniformidad. Por cierto, tenemos patrones comunes, por cierto, respecto de los cuales nos interesa muchísimo de que gran parte de los fondos que recibieron estas fundaciones de corporaciones venían en un comienzo a través del mismo, ¿no? Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para luego plasmarse, en este caso tener un correlato con gobiernos regionales. Pero también es importante indicar que tanto dineros del MIMBU como de gobiernos regionales tienen obviamente el Fisco de Chile como su bolsillo, ¿no? Claro, claro, claro. Y hablando de montos y de lo que usted dice, de patrones comunes, hoy se habla de 32.000 millones de pesos involucrados, ¿eso es correcto? A ver, ¿O es más? Acá lo importante es indicar 47 fundaciones y corporaciones que están siendo al día de hoy, 13 de agosto, investigadas por parte del Ministerio Público, respecto de los cuales inciden de fondos salidos del Fisco de Chile en el monto que usted acaba de indicar, ¿no? Ya, hay un patrón definitivamente, o sea, hay un grupo de personas que se pusieron de acuerdo y crearon un sistema para defraudar, o se trata de casos aislados que coinciden en que se parecen. Uno no debería de ser inocente pensando que son casos aislados, respecto de los cuales sí observamos que hay patrones comunes. Ya los hemos señalado, en este caso, Constitución respecto de fundaciones y corporaciones de muy novata data, por no decir reciente. El segundo lugar, de carencia o una vaga experiencia respecto de lo convenido. El alto porcentaje de los montos involucrados. El punto de vista respecto de los cuales con no mucha experiencia y patrimonio de cada una de estas fundaciones o corporaciones. Y también el tema de las transferencias. Esta transferencia llama poderosamente la atención de montos millonarios, estamos hablando de centenares de millones de pesos, en un corto espacio de tiempo. Ya, a ver, dicho eso, tiene todo esto en común, ¿cierto? Pero por eso mismo uno se pregunta, ¿por qué pasa justamente ahora y por qué pasan todos en paralelo? Por eso le pregunto,
si no hay un grupo aquí, hay una mente o un grupo de personas que se sentaron a ver cómo defraudar al fisco y entonces organizaron, hagamos fundaciones, porque son todas, como dice usted, fundaciones novatas o recién creadas. Entonces, ¿por qué se crearon todas? ¿Es coincidencia que se crearon todas en distintas regiones para poder aplicar, digamos, y postular a estos convenios y a estos recursos? Yo creo que hay que partir de la base de lo siguiente, primero que nada, para responder esa pregunta. Y irse a la ley de presupuesto. La ley de presupuesto establece varios ítems o subtítulos. Siempre, por favor, tener presente los subtítulos 24 y 33 de la ley de presupuesto. Hasta antes del año 2021, el subtítulo 24 y subtítulo 33 se sujetaban a los controles del artículo 23 de la ley de presupuesto. Como el nombre lo indica, varios controles, tomas de razón por parte de la Contraloría al momento de ejecutarse un programa convenio, al aceptarse su planificación, más bien, como bien dice, un tema de mayor control. Es un símil, en definitiva, para la ciudadanía que nos está viendo y escuchando el día de hoy, cómo sacar un crédito de fines generales. En definitiva, donde uno tiene una carta GAN, tiene determinadas garantías respecto de las cuales debe rendir, se tiene que visar efectivamente el avance que tengo para poder recibir esta otra cantidad de dinero que queda todavía insoluto del programa. Pues bien, esa parte de controles, en definitiva, a partir del año 2021, está en ausencia o con una determinada opacidad respecto del subtítulo 33, en donde, en definitiva, lo que teníamos entre el 24 era un mayor control, en el 33 no es así. Está regido más bien por el convenio, una especie de no sé si llamarlo plenipotenciario o no, del jefe de servicio para celebrar convenios. Si celebraba convenios, en este caso transferencias por el subtítulo 24, más bien, ¿qué es lo que tenía acá? Un control de legalidad con la toma de razón del acto administrativo propiamente tal, ¿no es así? Pero sin embargo, respecto del subtítulo 33 ya no es así, donde acá era el tema del el concurso público el que regía, acá tenemos más bien del trato directo. Y respecto del trato directo, en definitiva, permitía el face-to-face, perdónme la expresión, respecto de celebrar contratos. Y también es importante indicar los montos respecto a los cuales se sujetaban un tema de control de toma de razón. Es así, por ejemplo, que tenemos transferencias con un determinado rango, en este caso son alrededor de 5.000 unidades tributarias mensuales, más o menos para que nos hagamos una idea, alrededor de 315 millones de pesos, ¿no es así? Si yo sobrepasaba esa suma, esa cantidad o esa barrera, me sujetaba al control precisamente de la Contraloría General de la República. Hay, por cierto, regiones como Valparaíso, Biobío, Los Lagos, en que esta barrera de un control de 5.000 unidades se sube a 15.000 unidades tributarias mensuales. Por tanto, ahí tenemos mayores de monto. Pero son circunstancias que se aprovechó en el 2021 en adelante. Ya, pero solo entonces, dicho en buen chileno, a partir del 2021 se bajan los filtros, se bajan las regulaciones y esto hace posible este mecanismo de defraudación que estamos viendo. Nosotros creemos que respecto de un determinado, no sé llamarle relajo, ¿no? Una cierta opacidad en la administración de los fondos, da cuenta de la proliferación de convenios entre fundaciones y corporaciones. Ahora bien, el apellido de defraudación es el objetivo propiamente tal desarrollo de la investigación. Que es muy interesante, porque usted dice 2021 y esa fecha es importante, políticamente bien clave, ¿qué año estamos hablando? ¿No es cierto? Porque uno la podría decir, ¿cuándo partió esa práctica que usted dice? ¿En qué gobierno? ¿En qué administración? 2021, si no me equivoco, es la administración anterior. Sí, Sebastián Piñera. Hay que tener presente que la ley de presupuesto se aprobó un año para ejecutarse del otro. Ok, Sí, ya, pero eso había sido aprobado entonces en la ley de presupuesto del 2020. Para ser claro, respecto de este punto, fundaciones y corporaciones, gran parte de ellas se constituyen en el año 2022 para recibir Por fondos eso, y es transferencias. que las fundaciones. 2022, Exactamente. Pero lo que permite esa ese práctica- relajo. Claro, pero quiero que usted nos diga bien claro. Usted dice, de allí cambia, por así decirlo, el contexto regulatorio, la forma de operar. Pero ¿desde cuándo ustedes empiezan a ver acciones delictivas? Porque el que permita que haya más trato directo, face to face, como dice usted, no necesariamente lo hace delictivo. Puede hacerse de manera transparente, puede hacerse de manera justificada, la entrega de recursos y como una manera de hacer gestión más eficiente de los recursos públicos. Puede ser, eso tendrán que investigarlo. Pero ¿desde cuándo ustedes ven operaciones, puedo hablar bien en chileno, más bien truchas, más bien de arreglines, más bien de fachadas, de llegar hasta cierto límite para no tener que rendir a Contraloría y hacer 2 contratos en vez de uno grande? ¿Cuándo empiezan a haber malas prácticas? Porque lo que usted nos narra de 2021 es una mala práctica o es acomodar al fisco para poder gestionar mejor los recursos. Lo que yo señalo son hechos.
Probablemente la ley es un hecho, por si en este caso que pasa en un parlamento respecto de lo cual yo hice hincapié respecto al subtítulo 24 y subtítulo Sí. 33, que claramente también el señor Contralor General de la República lo ha explicado, ¿no es así? sí. Y eso en definitiva es la coordinación que tenemos con la Contraloría General de la República en estas investigaciones de carácter penal. Ahora bien, determinar de que eso puede ser una maquinación, de que eso es propiamente del desarrollo de la investigación. Pero por cierto, tampoco nos les podemos negar que hay hechos que respecto a los cuales nos llaman poderosamente la atención. Ya les insistí sobre ¿Desde ese cuándo punto. empieza a Más o prenderse menos, las yo diría, alarmas para la Fiscalía? yo creo que las alarmas más bien están dadas por los hechos denunciados. En Hechos que datan, según- ¿desde cuándo le prenden las alarmas a yo ustedes? creo que en definitiva, más que hechos que nos llaman las alarmas, son desde cuándo esos hechos son materia de investigación. eso. Ese segundo semestre de 2022 en adelante, ¿no? Ya. O sea, las prácticas que a ustedes les llama la atención y los llama a investigar son o datan de segundo semestre del 2022. Me atrevo a indicar que yo creo que en un porcentaje alto, por no decir más, si usted me lleva a una cifra, un guarismo, diría que más del 70% se asilan desde el último semestre del año 2022 en adelante, ¿no? O sea, es recién, es muy reciente. Así es, y en este caso tenemos algunas respecto a los cuales dan los primeros 3 meses del año 2023 también. Disculpe, Y- coincide con la baja ejecución o con el periodo de ejecución presupuestaria de los ministerios de las reparticiones públicas? Porque ver. muchos que conocen el funcionamiento del Estado, en un gobierno u otro, dice que estos apuros siempre vienen al final de los años o de los ejercicios, porque se sabe que plata no ejecutada muchas veces corren los riesgos de que en el presupuesto del año siguiente no se las asignen. Entonces empieza un apuro Lo conozco perfectamente, sí, efectivamente. de ¿Le la calza, pregunta. ¿Le calza, secretario? Sí, efectivamente lo podríamos llamar también como un patrón común que se ha podido dar cuenta en este tema, ¿no? En el tema de la ejecución presupuestaria de cada uno, por ejemplo, de gobiernos regionales, donde llama poderosamente la atención algunos sobre otros. ¿Cuál le llama a usted la atención? Algunos sobre otros. el caso de los Efectivamente, lagos, por ejemplo. hay algunos que tienen una mejor ejecución presupuestaria de versus otros y que entre uno y otro me atrevo a decir que hay una notoria diferencia. ¿Hay correlación entre los montos y las fechas de asignación de recursos con una baja ejecución presupuestaria? Yo le respondo de otra forma. En este caso, muchas veces la ejecución presupuestaria de cada una de aquellas instituciones públicas más bien se va reflejando en el último semestre de cada año. Ya. Quiero preguntarle una última cosa acerca de esto de los patrones comunes, porque usted dice, ok, la mayoría de los casos, el 70% desde 2022, segundo semestre, algunos incluso en los primeros 3 meses de los 2023, pero el relajo regulatorio de alguna manera y de los filtros es data del 2021, ¿cierto? El ¿Estamos tema bien es con de, sí, estamos bien dando cuenta, sin embargo, que se trata de la ley de presupuesto que se ejecuta en 2022. Se ejecuta 2022, pero se decide o se hace esos cambios el 2021, en la administración anterior, como para tener... Sí. Hay un punto de inflexión. ¿La irregularidad las ve en el diseño presupuestario o en la ejecución? No veo irregularidades, lo que constato es un hecho, respecto del cual ya no tenía el mismo control que tenía el subtítulo 24 anteriormente. Ya. ¿Los ¿Usted? hechos a investigar tienen que ver o tiene una eventual ilegalidad o irregularidad en el diseño presupuestario o en la ejecución del mismo? A ver, hay que más bien dar cuenta de una opacidad en la administración de la ejecución de los mismos. ¿Y esa opacidad viene desde el diseño de la política o desde la ejecución de la política? Solo insisto sobre ese punto, dando cuenta de que hubo una modificación, un determinado, en este caso, ausencia de controles que teníamos antes. Ya, y frente a esa ausencia, que empieza, como se dice, se ejecuta el 2022, de nuevo se me surge la idea de, ¿es coincidencia? Usted dice, es difícil pensar en una coincidencia, que toda esta gente que crea fundaciones nuevas para postular a recursos, tanto de los gobiernos regionales como del gobierno central a través, por ejemplo, de la Seremía, se le ocurre solo, sabiendo, me imagino, que se relajó el sistema, porque si no, ¿por qué? Para poder montar estas fundaciones, para poder sacarle o ganarse los recursos del fisco. Todo surge junto. ¿Por qué? Ahí es donde uno dice, ¿pero es coincidencia esto? ¿O hay un grupo de gente que se puso de acuerdo porque vio esta ventana de oportunidad en el relajo de la regulación de los traspasos de dinero? Yo creo que todas las anteriores, ¿no es así? Nosotros tampoco no podemos pecar de inocencia dando cuenta de que efectivamente es 1-1. También tiene que ver el fenómeno completo, ¿no? Estamos hablando de
no es no menor, fundaciones y corporaciones que tienen casi una extensión nacional, ¿no es así? Y respecto de los cuales algunas fundaciones participan en más de una región. Y por tanto ahí tenemos una respuesta a su pregunta, dando cuenta de que obviamente debería existir un mayor conocimiento, pero esa cuestión nos va a ser materia de la investigación y lo estamos también investigando. ¿Cuánto más puede escalar este tema fiscal? Hoy hablamos de funcionarios, de seremis involucrados, también de gobernadores regionales, alcaldes. ¿Cuánto más podría escalar en términos de funcionarios públicos y autoridades? Bueno, efectivamente aquí el Ministerio Público lleva cada una de estas investigaciones y no va a dejarse de investigar ninguno y cada uno de los hechos. Lo hemos señalado con fuerza, el fiscal nacional lo ha indicado claramente, caiga quien caiga, ¿no es así? En definitiva, aquí no hay persona ni grupo privilegiado respecto a esta investigación. Si encontramos, vamos a ir por todo. Eso lo señalamos con claridad. Ya, por ejemplo, el ministro Montes, el ministro de la Vivienda, ¿ya declaró? ¿Va a declarar? A ver, también, nosotros como Ministerio Público no andamos publicitando nuestras diligencias de investigación. Para el éxito de aquellas, necesitamos ejecutar la reserva, ¿no es así? Por cierto, cada una de las diligencias que ustedes mencionaron son absolutamente necesarias y relevantes para el desarrollo de una investigación. Insisto. O sea, va a declarar el ministro de la Vivienda. Los puntos y los momentos son relevantes. Y sobre ese punto, yo efectivamente no puedo andar, porque sería muy irresponsable de mi parte decir, mire, sigue y la gente se entere en definitiva por un medio y no por el conducto regular y conforme a la ley. Pero sí le puedo indicar que no dejaremos de hacer ninguna de aquellas diligencias absolutamente necesarias para esclarecer estos hechos. En cuanto a ministerio, el foco ha estado puesto con mayor énfasis por los montos en vivienda. Pero si uno busca los otros ministerios que también tienen presupuestos muy amplios, propios del giro de un ministerio, son salud, educación, obras públicas, vivienda. No sé si se me queda alguna fuera, pero esos deben ser los que congregan buena parte del presupuesto. ¿Ustedes en estos otros 3 ministerios o en otros han visto algunas acciones que se le parezca a lo que ocurrió con Democracia Viva, para ser más puntuales, o con vivienda? Es decir, en salud, en educación, en obras públicas o en otro. ¿Empiezan a ver ustedes trazos también de convenios dudosos o que ameriten investigación? Así es. Comenzamos, como yo señalé en su momento, con las primeras con MIMBU, ¿no? Ministerio. Sí. Ahora, obviamente, el tema de MIMBU respecto de transferencias escapa y toma la delantera, en definitiva, aquellas transferencias a través de gobiernos regionales. Sí. Y, por tanto, en cada uno de los gobiernos regionales que mencioné en estas 11 fiscalías regionales, ¿ya? Y efectivamente, acá tenemos una delantera. Pero también tenemos alguna subsecretaría de la Cultura y de la Arte respecto a una denuncia que se ingresó. Sí. Y estas coordinaciones directamente batidas las tenemos con la Contraloría General de la República, que hace su investigación de carácter administrativo. Tenemos efectivamente ese control administrativo que ellos están realizando, y una vez que ellos detecten cuestiones que revistan carácter de delito, nos van a denunciar al Ministerio Público. Hasta ahora los focos entonces son MIMBU, gobernaciones, puntualmente 2 las más grandes, Biobío y Los Lagos. Sin perjuicio de otras gobernaciones. Sin perjuicio de otras, pero los focos más grandes. Araucanía, Los Lagos. Pero en otros ministerios ustedes empiezan a ver trazos, porque para que haya un patrón común o que haya un mecanismo, uno debiera suponer que ese mecanismo, si yo lo encuentro tan bueno, lo empiezo a aplicar en varias partes. ¿Por qué habría de aplicarlo solo en un ministerio? Sí, lo que sucede es que cuando uno habla de la palabra, al menos mi deformidad de investigar delitos, dice relación siempre con mecanismo, con algo más bien de carácter ilícito, podemos estar más bien en un futuro, en un mayor desarrollo de la investigación, quizás estar estableciendo temas de mecanismo. Al menos sí patrones comunes, ¿no? Y respecto de ese punto, con claridad, dar cuenta de que mismo en su momento, gobiernos regionales, subsecretaría, no han aparecido otros ministerios, pero tampoco... No han aparecido otros ministerios. Puedo afirmar otras circunstancias, insisto. Eugenio, ¿es el caso de Karina Oliva el caso cero de lo que ustedes están investigando? No, yo creo que no desde el punto de vista de... desconozco detalles, por cierto, de esa cuestión que es propio de la Fiscalía Regional Sur. Sabemos, cooperamos y colaboramos absolutamente en esa investigación, pero volvemos a lo que estábamos hablando hace un par de minutos atrás, cuando hablábamos segundo semestre de 2022, primer trimestre de 2023, escapa incluso la temporalidad, ¿no es cierto? Son cuestiones distintas de fundaciones y corporaciones a través de subtítulos 33, por ejemplo, versus el caso que usted me explica. Ya, o sea, no están y no lo incluirían dentro de este caso, son separados. A priori no guarda relación con los patrones comunes que hemos detectado en esto. Ya, ¿y usted cuál diría de los que ha dicho que es el caso más grave de lo que está investigando? Los montos más altos de transferencias son desde la Gobernación de Los Lagos, ¿cierto?
Todo delito ¿Sí? y todo hecho que el Ministerio Público investiga es gravísimo. ¿Y por qué es gravísimo? Porque efectivamente es el dinero de cada una de las chilenas y los chilenos que están en juego. Acá efectivamente, como hemos señalado en otras investigaciones, pudieron haberse destinado efectivamente para el bien loable de interés general y que en definitiva estamos viendo que ese interés general no se transforma en un interés particular. Ya, pero entonces, pero usted no nos puede decir en términos, en base, por ejemplo, a la cantidad de fondos involucrados, de recursos, Bueno, que sí. el caso en la gobernación de Los Lagos Es que más, perdón, parece ser el que tiene, el que más avance, y porque además además- el único que tiene 2 detenidos, ¿o no? ¿Cuál? O sea, a ver, insisto, hemos caso avanzado, Kimun, sí, básicamente. hemos avanzado bastante, ¿no? La Fiscalía Regional de los Lagos ha hecho un excelente trabajo, como cada una de las fiscalías regionales. Hemos efectuado, y para poder que lo entienda, y agradezco también esta tribuna, el Ministerio Público ha coordinado con cada una de sus fiscalías regionales que están inversos. Hemos tenido reuniones de coordinación, de generación de diligencia, tenemos un equipo especializado de la Policía de Investigaciones de Chile, con perito y con dedicación exclusiva a nivel nacional, donde hemos catastrado y consolidado cada uno de los antecedentes necesarios para esta investigación. Una consolidación con la relación con la Contraloría General de toda la semana. Pero hasta el momento hay con solo el 2 Consejo detenidos, de Defensa del Estado. ¿o nos equivocamos? Y efectivamente, respecto de lo que usted me pregunta, tenemos sujetos respecto a los cuales uno ya está formalizado y prontamente enfrentará una audiencia judicial en la próxima semana, otro de aquellos. Pero solo 2 detenidos. Lo que es- En todos los casos estamos hablando. Insisto sobre ese punto, la reserva es el éxito del desarrollo de una investigación. Ya, pero por ejemplo, voy al caso Lencería. Claro, porque ahí hay Sí. confesiones, no confesiones voluntarias, pero hay más bien evidencias por los videos, por los audios que se han filtrado en el caso de la región del Biobío y en el caso de la señora Polizzi. Ella misma, con su propia voz, salvo que ustedes tengan, no sé, evidencia de que eso haya sido alterado, ella en algún momento hace alusión a cosas tan coloquiales que todos entendemos como después vemos cómo vamos ahí, que hace alusión directa, ¿no es cierto?, a un delito, entiendo yo, a un fraude. El cómo vamos ahí. Entonces hay indicios muy claros de que ahí hay una orquestación de un delito. De acuerdo a la experiencia, claro, eso puede indicar respecto del punto de vista que son antecedentes absolutamente relevantes para el desarrollo de una investigación. Son ciertos y serios. ¿Y estaríamos cerca de formalizaciones en el caso Biobío? Todas y cada una de las investigaciones tienen por objeto de que encontrándose hechos que revisten carácter de delito van a poner a disposición de los responsables de los tribunales de ¿No hay justicia. riesgo si solamente ya llevamos 2 meses en esto? Y hay Un mes y medio. un mes y medio. Claro, todo junio, julio. Bueno, ¿no hay riesgo con solo 2 personas detenidas de que se estén arreglando, tapando, modificando muchas pruebas? Y esto lo conecto con los robos de computadores, de teléfonos, que surgen en el mismo tiempo y para muchos eso es materia de sospecha. ¿Para usted también? Son materias efectivamente de antecedentes que consideramos, pero también, sin embargo, indicarles, por eso yo le decía el tema de la reserva, tenemos los antecedentes a recaudo en el desarrollo de cada una de las investigaciones que llevamos a nivel nacional. Ya, o sea, no tiene ese peligro. Déjenme preguntarle un Así par de es, cosas. no tenemos ese peligro. Ya. ¿Van a formalizar a Camila Polizzi? Si están los antecedentes suficientes y necesarios para ello, pierde cuidado que la formalización es una comunicación entre juez de garantía que se investiga por determinado hecho. De llegarse la oportunidad, por cierto, no lo descarto en ninguno de los demás que Ya, también. y los antecedentes que ya hemos conocido, los audios, ¿no son antecedentes suficientes? Sí, por cierto, son antecedentes importantes. Ya, ¿han declarado Andrade y Contreras del caso Democracia Viva? Se han realizado diversas declaraciones, diversos requerimientos de información en el desarrollo, pero permíteme que esa pregunta también, yo no puedo manifestar opiniones, ¿no? Ustedes comprenden, yo sé la necesidad. No, pero es un hecho. ¿Declararon o no declararon? Solo darle la tranquilidad, que también a mí me rige, lo dispone del Código Procesal Penal respecto del desarrollo de la investigación. ¿Y la diputada Catalina Pérez? Puede ser efectivamente de alguna de las cuestiones de relevantes también. Su declaración. Todo puede ser absolutamente importante en el desarrollo de esta En investigación. el caso de Catalina Pérez habría que pedir un desafuero. A ver, es que lo que pasa es que el desafuero es una etapa más avanzada, ¿no es así? Pero Respecto habría a una que, declaración, para conseguir... Los parlamentarios que tienen fuero para el desarrollo de una investigación son invitados al Ministerio Público para declarar. Si en este caso no quisiesen, por ejemplo, en general, uno pide una autorización judicial a un juez de garantía. Pero cuando hablamos de una etapa de desafuero, dice relación ya cuando Hay enfrenta antecedentes. una circunstancia distinta. ¿Estamos cerca de un escenario de ese tipo? Insisto, estamos en este caso investigando. Sé que se nos acaba el tiempo. Solo una pregunta. A su juicio, hasta aquí, ¿estamos ante un caso de enriquecimiento personal de las personas que
digamos, han adquirido estos convenios o son casos más bien para financiar la política en un territorio determinado? A la primera pregunta, cuando uno hace más bien de un enriquecimiento ilícito, dice relación con un funcionario público, Sí. ojo, no respecto de particulares. Acá Sí. tenemos funcionarios públicos que pueden intervenir, no le estoy poniendo ningún apellido, pero también tenemos privados que dice relación más bien de fundaciones o corporaciones. Eso es el match que nosotros tenemos que realizar en materia de investigación. Y cuando uno habla de un enriquecimiento ilícito, una vez el terminado su, comillas, mandato o ejecución y ver, usted entró con 0 y terminó con 500. Ahí hay algo que tenemos que ver, ¿no es cierto? Y respecto de lo segundo, es el punto de vista de entrar a poder ponderar cada uno de los antecedentes para poder determinar una conducta respecto de carácter de delito. Ya, o sea, todavía usted no puede hablar de malversación, si efectivamente hay malversación de fondos públicos o defraudación del fisco. A ver, los delitos respecto a los cuales nosotros nos encontramos investigando dice relación, entre otros, con aspectos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, eventualmente temas de lavado de activos. De hecho, muchas investigaciones se encuentran bajo el secreto, un secreto reforzado de la ley de activos, negociaciones incompatibles, entre otros. Por lo visto queda mucho por saber. Hablo mucho de reserva, hablo mucho de ya llegará el momento, así que seguiremos expectantes y siempre estará invitado aquí para ir viendo los avances de las investigaciones. Fiscal Eugenio Campos, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco a ustedes la tribuna y por tanto darle la tranquilidad a cada uno de los chilenos y chilenas que el desarrollo de investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público son necesarias. Sabemos la necesidad, sabemos la connotación y permítanos también los ritmos procesales para ello. Muchas gracias por haber venido. Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con nuestro panel político, comentando además. Porque están sucediendo cosas en la política. Exactamente, la salida, por de pronto la salida del ahora exministro Giorgio Jackson. Ya volvemos.